casi doctor David Reyes, compañero de los amigos del CENAPA, hicieron un estudio para comparar la transcripción de las pegglitoproteínas para ver si estaban involucradas en el mecanismo de resistencia en Haemococcus contortus. ¿Qué se encontró? Que efectivamente había una relación entre el gen de la pegglicoproteína 16 y la resistencia a la ivermectina. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque esto se puede utilizar como marcadores moleculares o incluso como inhibición de genes. Si esto realmente está relacionado con el problema de la resistencia a las ivermectinas, pues ahorita la doctora Maru, el doctor David y otro grupo de colaboradores donde me permitieron estar interactuando con ellos, pues ahorita se está viendo si se pone ivermectina con algunos inhibidores de las pegglicoproteínas, pues aumenta su potencial y su probabilidad de uso. ¿De acuerdo? Sí, Gaby, ¿cómo vamos de tiempo? ¿Cuánto? 20 minutos. Gracias. Pero cuando ya hay, yo les decía hace un rato, si ya hay un problema de resistencia, ¿se nos va a acabar el mundo? No. Ha habido grupos de investigadores a nivel mundial que han estado trabajando y coadyuvando en esto. ¿Sí? Por ejemplo, el doctor Felipe Torres Acosta de la Facultad de Yucatán, un excelente parasitólogo que lleva muchos años trabajando con nematodos gastrointestinales, ¿sí? Él nos dice que el uso de los antihelmínticos, cuando hay problemas de resistencia, pues puede todavía ser, puede salvarse. Y él lo que nos dice es que esos parásitos resistentes, pues necesariamente tenemos como médicos y médicas veterinarias recaer en las pruebas diagnósticas. ¿Por qué? Porque esas pruebas diagnósticas de resistencia nos pueden permitir saber si hay poblaciones susceptibles. Si en esa unidad de producción tenemos poblaciones susceptibles, pues ya lo hicimos. ¿Qué tenemos que hacer? Si vamos a un rancho, hacemos una prueba de resistencia y vemos que los parásitos no son resistentes. Para controlarlos, ¿qué tenemos que hacer? Pues aplicar los antihelmínticos, ¿sí?, a las dosis correctas, las dosis indicadas y con productos químicos que tengan registro, ¿no?, que estén avaladas por nuestras autoridades. Entonces ahí no hay pierde. En ese escenario, pues nada más utilizar bien los productos químicos previo a un diagnóstico, incluso si hay o no presencia de parásitos. Otros, cuando hay parásitos resistentes con niveles tolerables, yo les decía hace un rato, estadísticamente el programa me marcaba que había resistencia, pero cuando analizábamos el producto químico, pues tenía todavía una función bastante elevada. Entonces aquí, en estos casos o en este escenario, los expertos en el área mencionan que se puede seguir utilizando ese producto químico, pero de una manera selectiva. ¿Cómo? Dándole la aspirina a quien realmente le duela la cabeza. Y eso hace que la frecuencia de uso se disminuya mucho y que la resistencia antihelmíntica pues no avance tan rápido. Ahorita vamos a ver un poquito más de esta parte selectiva. Y luego, cuando hay un escenario de parásitos muy resistentes, en estos casos sí, algo que se recomienda pues es no seguir utilizando la molécula. De hecho, saben que ya hay gente, investigadores muy serios, que están trabajando incluso en
en el tema de inocular parásitos susceptibles dentro de las unidades de producción de bovinos por el problema de resistencia tan fuerte que hay, sobre todo en pequeños rumiantes. Así es, y para que se diluya el problema de resistencia, ¿sale? Entonces, que no nos olvidemos, los antiparasitarios continúan siendo indispensables, pero es necesario que nos sumemos todos para prolongar su eficacia. Continuando con la pregunta de qué se puede hacer con la resistencia antihelmíntica, hay grupos muy fuertes también a nivel mundial que están trabajando con la combinación de antihelmínticos. En lugar de una familia de productos, utilizar dos familias de productos. Y se ha visto que se logra parar o incluso disminuir poblaciones de parásitos resistentes o muy resistentes. Y esto es con la finalidad de minimizar el fracaso terapéutico, retardar la resistencia, y lo que se busca en esta combinación es que sean antihelmínticos que tengan diferentes mecanismos de acción, es decir, que haya un efecto cruzado, ¿sí? Y hay productos de antihelmínticos que logran incluso tener una sinergia, un efecto mayor, ¿sí?, a la suma separada de los dos, ¿sí? Y lo que se busca es, por ejemplo, una lactona macrocíclica que tiene un efecto sobre los canales de cloro activados por el glutamato, y a lo mejor con un albendazol, por decir algo, que tenga un efecto sobre la beta-tocurina. Entonces, yo lo que entiendo de todo esto es que si con la ivermectina no se mueren todos los parásitos, quedan unos medio mareados o atontados, ¿sí?, con el albendazol, esos también se vayan. Acuérdense, la resistencia es de origen genético, ¿sí?, y esos parásitos que ya estén en contacto con los productos químicos, que los logren tolerar o resistir, pues van a producir generaciones resistentes. ¿De acuerdo? Algo que también tenemos que aprender en el control de parásitos y en la lucha de prolongar la eficacia de los productos químicos y en la lucha de contaminar menos también, es el manejo de los factores de riesgos que están asociados con la resistencia. Por ejemplo, la movilización de animales. Si yo compro un becerro en Veracruz y me lo llevo a Oaxaca, ¿sí?, con la compra de ese becerro también puedo estar comprando muchos parásitos y puedo estar comprando muchos parásitos resistentes, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos que pensar? Pues a lo mejor en una cuarentena. El doctor Felipe Torres Acosta dice, bueno, la cuarentena, en el momento que tú compres un animal, lo recibes en tu corral, lo desparasitas y de preferencia puedes utilizar más de 2 combinaciones de moléculas químicas, lo dejas en el corral 2 o 3 días y ya cuando estés seguro de que no esté parasitado, lo puedes echar a poner. ¿Por qué? Porque si no, de otra manera, pues en la compra de los bovinos llevamos la compra de parásitos que nos pueden causar muchos problemas más adelante. Entonces, ¿qué estamos hablando del manejo de la cuarentena? Y obviamente algo relacionado también está con el uso de los ixodicidas, que más adelante lo vamos a ver, ¿sí? Y algo que está de moda o está dando muy buenos resultados en pequeños rumiantes es la desparasitación selectiva dirigida, ¿sí? Dentro de una población, eso está demostrado, ¿sí?, dentro de una población de animales, más o menos entre el 70 y el 80% no necesita ser desparasitado. ¿Y qué es lo que hacemos en el campo?
cuando vamos nosotros a aplicar un desparasitante, agarramos parejo, necesiten o no el desparasitante. Entonces, ese manejo siempre ha favorecido el problema de resistencia, el desarrollo de la resistencia. Entonces, este esquema de desparasitación selectiva dirigida en rumiantes va encaminado a desparasitar a aquellos que realmente lo necesiten. No todos lo necesitan. La pregunta es, ¿cuáles sí? Cuando hablamos de nematodos gastrointestinales, pues tenemos que identificar aquellos animales que por medio de la desparasitación se obtengan un beneficio. Pero el reto está ahí. Una forma de identificar a los que sí lo necesiten es haciendo pruebas diagnósticas. Por ejemplo, el diagnóstico de la eliminación de huevos, las cargas parasitarias, ¿no? Pero sabemos también que en la vida real no todo el mundo tiene acceso a un laboratorio, a un microscopio, etc. Entonces, va a ser una herramienta que en algunos lugares no puede acceder con mucha facilidad. ¿Qué es lo que se está haciendo? La condición corporal, la presencia de diarreas, los parámetros productivos, sobre todo en pequeños rumiantes. ¿Vale? ¿Qué se busca con esta desparasitación selectiva dirigida? Mantener poblaciones de parásitos en refugio. Por ejemplo, si yo tengo 100 becerros y nada más desparasito 20, ¿sí? Porque son los que tienen las mayores cargas, los que están sufriendo, los que se están muriendo, los que realmente necesitan esa desparasitación, ¿sí? Los otros 80 no quiere decir que estén en cero. Se ha visto que del 100% de los animales, el 50% resiste a los parásitos como si nada. El otro 25% puede tener cargas de parásitos, ¿sí? Pero los tolera, es lo que se conoce como resiliencia. Y el otro 25%, eso sí necesita de nuestra ayuda. Entonces, aquí el reto es saber cómo identificar esos animales. Pero si yo no desparasito 50 o 75 y 25 sí, pues mantengo poblaciones de parásitos en refugio, que no van a estar en contacto con la droga y van a tener menos probabilidades de desarrollar resistencia intermitente. ¿De acuerdo? Entonces, el reto aquí es cómo dentro de una población identificar esos animales por aspectos clínicos, por parámetros productivos y por anemia. ¿Sale? Y algo que también no quiero dejar de mencionar en este foro es que la idea en la prolongación de la vida útil de los productos químicos va de la mano también de un uso más responsable que tenga un impacto ecológico menor. Si yo en lugar de desparasitar 100 vacas de 500, 600 kilos, desparasito 20 o 15 que realmente lo necesiten, pues la cantidad de productos que voy a utilizar va a ser mucho menor. Y el impacto va a ser mucho menor también, hablando en términos ecológicos. Entonces, en forma piramidal, yo aquí les puse que para un manejo sustentable de parásitos, de nemátodos, pues tenemos que empezar con los cimientos, como en una casa, ¿no? Quien va a construir una casa, pues tiene que hacerlo con buenos cimientos para que no se caiga. Y en términos de parasitología y de control de enfermedades, esos cimientos empiezan con las buenas prácticas en el uso de los antihelmínticos. La alimentación. Muchas veces queremos resolver el problema de alimentación con antihelmínticos. Creemos que todos los animales están flacos porque tienen parásitos. Y nos negamos a ver que están flacos porque no tienen comida. Entonces,
Si nosotros partimos de los cimientos de buenas prácticas, de animales bien alimentados, de las razas correctas, hablando del trópico, equivocarnos en la selección o en la elección de una raza puede traer problemas muy fuertes. Por ejemplo, si yo traigo una vaca, aquí al trópico, y esa vaca, y de aquí a que se muere, va a sufrir un montón y le vamos a meter un montón de medicamentos, ¿sí? Y todos los parásitos van a andar felices. Entonces, si ya lo sabemos, pues pongámoslo, ¿sí? Si nosotros ya tenemos animales bien alimentados, con razas que puedan resistir, pues entonces sí podemos empezar a utilizar algunas otras herramientas de control. Entonces, es una pirámide, jóvenes, señores. Y esas buenas prácticas, pues empiezan desde usar moléculas químicas funcionales. Necesitamos hacer diagnósticos de resistencia. Tenemos una gran institución como el SENAPA, por ejemplo, que de manera gratuita puede correr estudios de resistencia de garrapatas y nos manda así, te sirve esto, esto no te sirve, o te sirve de tal magnitud, ¿no? Entonces hay que echar mano de todos esos productos con registro oficial. Nos estaban platicando hace un rato que han identificado un montón de productos sin registro oficial, y si no tienen un registro oficial quiere decir que no han sido evaluados ni han aprobado todas las evaluaciones que les hacen tan fuerte gente experta al respecto. El almacenamiento de los productos y el manejo de los antihelmínticos en campo. A veces cuando uno está aquí enfrente se nos hace fácil decir las cosas, pero una realidad en campo, los que luego hemos estado en campo, es que, por ejemplo, en el caso de las ivermectinas o de los antihelmínticos en general, la dosificación va con relación al peso de los animales. Cuando hablamos del buen uso de los productos químicos, pues estamos hablando de entrada de la dosificación correcta. Hay gente que es muy hábil y calcula el peso con una precisión muy fina, pero hay algunos que no, ¿sí? O algo que ocurre también a nivel de campo cuando vamos a calcular el peso de los animales es que el cálculo del peso lo hacemos de acuerdo al precio del producto. ¿Cierto o no? ¿Sí les ha tocado? ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí les ha tocado o no? Si es un producto muy caro, sí la veo flaca, ¿no? Está como de 100 kilos, está como de 150. Si es un producto muy barato, no hombre, che vaca, se ve como de 700 kilos, métele. Entonces, esos detalles, pues obviamente nos llevan a que erremos en el buen uso de los productos. ¿Qué sería lo ideal? Pues pesar a los animales, pero una realidad es que hay una falta de infraestructura en las unidades de producción de bovinos. Hay un artículo en Técnica Pecuaria México, creo que de hace 2 años, del doctor Everardo González Padilla. Creo que alrededor del 15% o 20% de las unidades de producción bovina del país tiene básculas, y de ese porcentaje no sabemos si sirven o si no sirven. Para vender o para comprar, exactamente. Entonces, esta parte tenemos que pensar entre todos cómo resolverlo, porque vean, no se ve muy bien, por eso me fui a parar allá, perdón. Aquí tenemos un rango de peso de un lote de animales que pesa desde 50 kilos hasta 164 kilos.
Lo que generalmente hacemos es tomar un peso promedio. En este caso sería de 100. Si yo aplico el tratamiento para un peso de 100 kilos, el 50% estaría subdosificado. Pero si fuera un producto caro, como el que les platicaba hace un rato, y veo a los animales más flacones, 80 kilos, la subdosificación sería del 70%. Y este mal uso, por ejemplo, de la dosis de los antihelmínticos, pues te genera 2 minutos o 2 horas. Gracias. Te genera que se vaya desarrollando problemas de resistencia. Algo que también les comentaba hace un rato, en ese cimiento para un control de parásitos es la alimentación y la raza. Aquí vemos animales, por ejemplo, cruzados. La presencia del cebú, de animales criollos, es muy importante en nuestra región porque ya se han ido adaptando desde hace muchísimos años a nuestras condiciones y también a las condiciones de los alimentos que tenemos. Por ejemplo, cuando hay una combinación de animales bien alimentados que empiecen desde el consumo del calostro, desde el nacimiento, con razas 3/4 cebú como el que tenemos aquí, o que tengan un 50% de cebú, pues vean la condición corporal y la probabilidad de que ese animal necesite ser desparasitado con mucha frecuencia, pues va a ir disminuyendo. Pero si tenemos una combinación, por ejemplo, de una raza que sea un poquito más susceptible, ¿sí?, al medio, y sobre todo que estén mal alimentados, el famoso becerro cubeteado que le llamamos, pues ese becerro cubeteado va a ser mucho más susceptible a infectarse de parásitos en general. La probabilidad del uso de antihelmínticos va a ser mayor y la probabilidad de desarrollo de resistencia va a ser mayor. Entonces caemos en un círculo vicioso. Y también tenemos algunos métodos alternativos de control, como el uso del pastoreo, el uso de plantas bioactivas, y ahorita estamos haciendo nosotros unos experimentos con el pastoreo rotacional sobre el control de garrapatas, donde los resultados van bastante interesantes, ¿no? En conclusión, pues creo que todavía podemos hacer mucho, tenemos que aprender y entre todos, y cuando hablo entre todos es industria farmacéutica, veterinarios, veterinarias, y sobre todo el alumnado, que ya va creciendo con esta nueva percepción. Cuando yo estudié, ya tiene muchos años, no se hablaba de todos estos temas. Y ustedes, pues ya lo traen, y estoy seguro que dentro de algunos años van a estar adoptando toda esta parte. Muchas gracias a la Asociación de Médicos Veterinarios Especialistas en Bovinos por permitirme, señor presidente. A Chinoín, que siempre me invitan, Gaby, gracias, y a todo tu equipo, y obviamente a mi facultad. Gracias. Referente a la ivermectina, en la parte del pastoreo, ¿cómo afecta el ciclo biológico de la ivermectina al pasto? ¿Al pasto? Sí, y a lo que es el ciclo biológico del escarabajo pelotero. Sí, hay algo de lo más, que de hecho fue la pregunta obligada que me había dicho el buen Paquito. Algo de lo más, de lo que más ha marcado
impacto ecológico en particular como el escarabajo estepolero. Por ejemplo, hace un rato el doctor Francisco Martínez me decía, bueno, ¿lo mata o no lo mata? ¿No? Ha habido trabajos donde mencionan que baja la fertilidad de los escarabajos, y ha habido también muchos trabajos donde fíjense, por eso es bueno luego aceptar dar pláticas porque te hacen estudiar. Las heces del ganado tratado con ivermectina les llama más la atención a los escarabajos, se dice. ¿Por qué? Porque hay una mayor fermentación y liberación de aminoácidos, que es de lo que se alimentan esos escarabajos. Entonces hay toda una controversia ahí. Pero lo que sí quiero decir, y yo no soy obviamente ni defensor de la ivermectina ni mucho menos, que todos los productos químicos, todos los antibióticos se eliminan y tienen un impacto. Lo más medido y lo más evaluado está con la ivermectina. Pero por eso es que tenemos que pensar, no por ese aspecto, ¿sí? Pues le vamos a hacer a una molécula así que se vaya a apagar. No, tenemos que aprender a utilizar. Por ejemplo, si de cada 100 vacas lo utilizo en 10, en lugar de utilizarlo en 100, la reducción o el impacto es mucho mejor. Y tenemos que ir aprendiendo. Sí está muy documentada esa parte, pero también hay mucha controversia. Por ejemplo, los organofosforados, los piretroides, también tienen un impacto fuerte en la salud. Pero eso de ivermectina con los escarabajos creo que es de lo más documentado que existe. Qué bueno que tocaste el punto, gracias, porque tenemos una gran responsabilidad también en el uso de los productos en el aspecto ecológico. Lo dijo el doctor Everardo González Padilla en ese artículo. La ganadería bovina en pastoreo está distribuida en todo lo ancho y lo largo del país. México es un país ganadero, orgullosamente ganadero, pero todo lo que se haga en esos ranchos, todo, puede tener un impacto sobre la salud del suelo y la calidad ambiental del mismo. Por eso es que nos tenemos que comprometer todos en el uso de los productos. Gracias.